Llevo un buen rato con la Sonos Era 300 y puedo decir honestamente que nunca en mi vida me había divertido tanto con una bocina. La razón principal es porque esta es la primera bocina dedicada para la siguiente generación de audio Dolby Atmos. Y rápidamente, para entender qué es audio espacial con Dolby Atmos, es bien sencillo. Cuando empezamos a utilizar bocinas escuchábamos en mono, todo era mono, todo el sonido saliendo de un solo canal, una sola dirección. Después se creó estéreo, que es como se consume toda la música ahorita. Dos canales, izquierda y derecha, entonces los artistas pueden colocar un piano en la bocina izquierda y un tambor en la bocina derecha, y así te da ese sentimiento de que los instrumentos están un poquito más separados. Y con el paso de los tiempos fueron agregando efectos y todo para simular una experiencia más inmersiva con dos canales. Dolby Atmos es el siguiente brinco y lo hemos tenido por muchos años en el cine, pero es la primera vez que se está empezando a escuchar en música, y este brinco es a tener audio 3D completamente inmersivo. No solo escuchar izquierda y derecha, pero escuchar más enfrente, más hacia atrás, más abajo, más arriba, escuchar de los lados, escuchar de absolutamente todos lados y estar dentro de la música. Este nuevo estándar de Dolby Atmos permite a los artistas transmitir su música exactamente como ellos la están escuchando en el estudio a la hora de grabarlo. Es como si tú estás dentro del estudio mientras graban. Si tienes al cantante enfrente, el piano quizá un poquito más adelante a la izquierda, el bajo un poquito más a la derecha, un poquito para arriba, igual y la batería, los tambores están a nivel de suelo más atrás, y todo eso lo escuchas y lo percibes a través de Dolby Atmos. El problema y la razón por la que hemos tenido Dolby Atmos en el cine por muchos años y apenas está llegando a la música es que anteriormente, para escuchar esta nueva generación de audio, necesitabas un cuarto con muchísimas bocinas para poder replicarlo. Se pueden colocar hasta 34 bocinas para tener la experiencia completa de Dolby Atmos, y simplemente no es práctico para los consumidores como tú y yo, que simplemente quieren escuchar música en su casa. No vas a estar colocando 34 bocinas y acomodándolas todas alrededor de tu sala. No era posible hasta ahorita. Los especialistas de audio en Sonos se dedicaron a crear la primera bocina singular capaz de reproducir Dolby Atmos certificado, y si piensas cómo le hicieron para simular todas estas bocinas alrededor del cuarto en un solo paquete, está impresionante lo que han logrado. La Era 300 tiene este diseño diferente precisamente para poder posicionar audio a través de tu cuarto, con una bocina en la parte de enfrente, dos bajos hacia los lados, otros dos tweeters hacia los lados y una bocina adicional en la parte de arriba con un cono especial para mandar audio directamente al techo y rebotarlo. Con todas estas bocinas y lo que ha avanzado la inteligencia, Sonos puede colocar y replicar audio Dolby Atmos desde una sola bocina. Son muchas bocinas, pero un solo paquete. ¿Y cómo se escucha? Increíble. Y esto es a lo que me refiero, que nunca me había divertido tanto con una bocina, porque pasé horas explorando canciones en Dolby Atmos. Y esta nueva generación de audio es algo que empresas han estado empezando a empujar, como Apple con sus AirPods ofrece audio espacial. Creo, en mi opinión, es un poquito más fácil con los AirPods porque a través de inteligencia pueden mover los sonidos arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante, pero con una bocina tienes que medir las paredes, el cuarto donde está, qué tan alto está el techo, y es un poquito más complicado la experiencia. Ahora, ¿cómo se escucha la Sonos Era 300 con Dolby Atmos? Increíble, obviamente. Creo que no hubieran sacado el producto si no se escuchaba bien. Y es a lo que me refiero, que estuvo tan divertido estar explorando canciones en Dolby Atmos, buscando canciones nuevas específicamente hechas para Dolby Atmos, como el nuevo álbum de Billie Eilish, que suena impresionante en audio espacial, y hasta canciones viejas. Por ejemplo, hay varios discos de The Beatles que están remasterizados en Dolby Atmos y le dan nueva vida a las canciones que llevas escuchando muchísimos años. Escuchas cosas diferentes, se siente más inmersivo. Es como si estás viendo una película que estaba en 480p por primera vez en 8K. Y la manera en la que probé esto fue reproduciendo las mismas canciones sin Dolby Atmos y con Dolby Atmos de la Sonos Era 300. Inmediatamente me daba cuenta cuando era Dolby Atmos. Hice prueba también con varios amigos cambiándoles de Dolby Atmos a no Dolby Atmos. Inmediatamente me decían, se escucha más abierto, escucha
escuché un poquito sonido de arriba. Pensé que eran dos bocinas porque se escuchaba bien separado el audio. Tuve muchas de esas experiencias y estuvo bien agradable probar esta bocina, no solamente yo, pero con más gente. Es difícil de explicar, pero se siente más la separación de los instrumentos, se siente que viene audio del techo y de los lados. Si cierras los ojos es difícil percibir que viene solamente de una bocina. No sé qué están haciendo, pero se escucha impresionante. Sí creo que esto es el futuro del audio y quedé impactado con esta bocina, pero hay algo que me molestó bastante. Para escuchar Dolby Atmos tienes que reproducir el audio directamente de la aplicación de Sonos. Si utilizas Bluetooth o AirPlay no funciona el Dolby Atmos, tiene que ser directamente de Apple Music o Amazon Music dentro de la aplicación de Sonos. Espero esto lo puedan arreglar con alguna actualización en el futuro, pero me pasó muy seguido que quería mandar una canción con AirPlay de mi iPhone y notaba que no estaba el Dolby Atmos. Ahora, me ves aquí bien emocionado porque yo soy fan de la música, pero ¿va a cambiar tu vida Dolby Atmos? No, suena más abierto, inmersivo, pero con unas buenas bocinas estéreo sigue estando genial. La Era 300 es para los early adopters, los que les gusta probar tecnologías y formatos nuevos, los que se van a meter 3 horas explorando música en audio espacial como yo lo hice. Pero cabe recalcar que como bocina normal, en estéreo normal, suena increíble también. Tiene sorprendentes bajos para el tamaño, muy buena claridad y el volumen está impresionante. A mí me gusta escuchar música fuerte y en el volumen más alto le tuve que bajar. Definitivamente te va a llenar todo un cuarto, toda una sala, inclusive con gente hablando en una fiesta. Más que suficiente volumen y bajos para todo. Y eso es de esperarse de Sonos. La verdad, todos los productos de Sonos son premium y cuestan, pero tienen una calidad de audio que no he encontrado en otras bocinas. Están calibradas a la perfección y la Sonos Era 300 con Dolby Atmos o sin Dolby Atmos suena increíble. El hardware me gustó bastante también. Me gusta que tiene un switch para apagar el micrófono. Tiene también un puerto de USB tipo C para accesorios por si quieres conectar un sistema de audio como una tornamesa o algo más. Dongle no incluido. Pero me gustó también los controles de touch de arriba. Buen feedback y sencillos. Especialmente que ahora puedes deslizar para ajustar el volumen. Está muy agradable. Y el botón de Bluetooth es lo mejor que han agregado las bocinas de Sonos en los últimos productos. Así fácilmente puedes cambiar a Bluetooth si te llevas la bocina a algún otro lugar o no hay Wi-Fi o un amigo tuyo que no tiene AirPlay y se quiere conectar a la bocina. También me di cuenta que Sonos tiene una nueva opción para ajustar la bocina con TruePlay de manera rápida y automática en vez de estar caminando por todo el cuarto. Eso también me gustó bastante. Y AirPlay funciona excelente, a excepción de lo Dolby Atmos, que no puedes poner Dolby Atmos, pero también le puedes poner Alexa. Tiene micrófonos esto y lo puedes hacer una bocina Alexa inteligente para poder preguntarle cosas y agregarle a tu ecosistema de Amazon Alexa si es que tienes otras bocinas. Entonces, aparte de ser increíble esta máquina para reproducir Dolby Atmos y música, se integra muy bien en tu ecosistema si es que ya estás con Amazon Alexa o si es que estás en el ecosistema de Apple. El hecho de que tiene AirPlay y aparece en HomeKit y demás está muy chido. Si quieres un sonido premium y te interesa el mundo de Dolby Atmos, creo que no hay mejor opción que Sonos. Aparte, puede ser una bocina Alexa adicional en tu casa y perfecta para fiestas o cuando tienes invitados o cuando quieres disfrutar música. Lo que más me frustra de hacer reseñas de bocinas es que no puedo transmitir la experiencia, pero si tienes oportunidad de probar una canción Dolby Atmos en la nueva Era 300, inmediatamente te vas a dar cuenta. Es de esas cosas que sí notas. Como dije, es como cambiar de resolución de 480p a 8K. Te vas a dar cuenta luego que está mejor, que se escucha diferente. Si no es de tu interés Dolby Atmos, creo que te puede ir mejor simplemente comprando dos bocinas de la Era 100, que es casi el mismo precio, por cierto. Video pronto de la nueva Era 100, que es la otra bocina nueva de Sonos, un poquito más chica y menos costosa. Pero solo para dar información adicional sobre Dolby Atmos, creo que no todo Dolby Atmos está creado igual. Desafortunadamente hay muchos productores que nada más le prenden al Dolby Atmos para decir que tienen Dolby Atmos y no se toman en realidad el tiempo de colocar bien los instrumentos y no se escucha bien. Escuché yo muchas canciones con Dolby Atmos que se escuchan peor en Dolby Atmos de como se escuchan normalmente, y es porque están mal optimizadas. Definitivamente es un producto early adopter, apenas la industria de la música se está adaptando. Spotify todavía ni siquiera tiene soporte para Dolby Atmos, no sé cuándo lo van a agregar, pero si quieres
prepararte para el futuro o te gusta descubrir cosas nuevas, la Era 300 te da ese sentimiento de que descubriste algo nuevo, y ese sentimiento es bien bonito en tecnología y no me pasa muy seguido. También yo soy fan de la música. Otra vez, si regularmente no escuchas música y no te importa tanto la calidad de audio, pues no creo que le encuentres el valor a esta bocina, pero si eres como yo, la Era 300 realmente vale la pena. Y si llegaste hasta esta parte del video, seguramente sí te importa mucho la calidad de audio y te gusta explorar cosas nuevas. Seguramente ya tienes un par de bocinas Sonos. La Era 300 está muy cool. Creo que esta bocina va a ser un parteaguas en la historia de Sonos, la primera bocina capaz de tener Dolby Atmos, y de ahí en adelante seguramente vamos a ver mucho más. Si quieres aprender más sobre el ecosistema de Sonos, tengo un video buenísimo con todo el setup de cómo tengo todas las bocinas Sonos alrededor de mi casa y explico la aplicación y el setup y todo lo demás. Te dejo ese video por aquí arriba. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.